La primera ponencia es François Matalas. Good morning. I'm delighted to be here, and I'd like to thank the organisers and the British Council for inviting me to come and speak to you. I'm very conscious when I do this kind of talk that I'm intruding in somebody else's reality, of which I know very little. So I'm going to speak about my own experience, British experience, and I hope that you will be able to find in that some connections, some resonances with your own work. In this case, I'm particularly conscious because I'm going to speak about the history and emergence of community arts and its relationship to the history of my country, that there are very real differences between the history of Britain and France since the 1950s and the history of Spain. And I hope you'll be tolerant of that. What I'm going to talk about is really some thinking about community arts practice that is partly informed by my work as a community artist, as a writer, as a researcher, since 1979, but is particularly challenged by the experience that we're all living through, the continuing recession and financial restraint that has followed the crisis of 2008. So these are thoughts in progress, really. They're continuing a continuing evolution. And I wanted to start with this image, which is taken from excuse me, it's taken from the events in Istanbul last year, the occupation of Taksim Square, and particularly the defence of Gezi Park. And I liked it particularly because this sense that even among the tear gas, people thought that dancing the tango was an important thing to do. It's a kind of statement of courage, I think, that we all need. Before I talk to you, though, I want to show you a short film from a group called Streetwise Opera that I've known for about 10 years. Streetwise Opera was founded by a man called Matt Peacock, who was both an opera singer and working in a homeless shelter in London. And he was particularly struck by a comment that has since become notorious by an MP who in the 1990s referred to homeless people as the people that you step over on your way out of the opera. Out of that throwaway comment, Matt Peacock began to invite the people in the homeless shelter to take part in singing lessons and workshops, and from that has come a fantastic programme which is now operating in London, in Nottingham where I live, in Manchester and in Newcastle. This image is from the first performance that I saw of Streetwise Opera in Nottingham, and it was a stage performance of Mahler's Rückert-Lieder. I'm going to show you a short documentary of their latest production, which is called The Answer to Everything. It was a production that included a 40-minute film and a live performance by homeless people with some professional singers and some people who are both homeless and professional singers. The staging of the story, which is called The Answer to Everything, you were invited into a situation very much like today. It pretends to be a conference by a
company called Locateco, which has found the answer to the housing crisis in inventing a wonderful new brick. But of course, through the course of the production, they discover that what really matters in people's lives is not just being housed in the cheapest way possible. So we'll watch now the answer to everything. Okay. Okay, stretch faces really wide. Really tiny. Really wide. If you have high expectations of people, you push them in a way that challenges them. But if they achieve that, they can feel very proud of themselves. So we have high expectations for those reasons. Huddle up to the back, huddle up to the back, come on. Who's going to get there first? Who's going to get there first? Come on, who's going to get Great. Well, I think there's nothing more to do except for try filming one. And action. Cut there. Well done. Okay, that's a wrap. Thank you very, very much. I mean, I phoned up my stepfather and said, oh, we're performing at the BFI. He said, the British Film Institute, you're joking. And I said, no, we're performing at the BFI. He said, what, in it? I said, yes, in it. I didn't expect myself to be as a poster, which is a lot. It means that I'm part of something special. We're doing the welcome desk downstairs, and then we've got to introduce who we are. And I'm actually called Felicity Hope. I'm Neville Jobsworth. I'm the executive beverage provider. Thank you very much. I have a nice conference. Ladies and gentlemen, delegates, soldiers of commerce, welcome to the Locatico Solutions Conference. Feeding the photocopier. Okay, it's your turn after two. 1, 2. Feeding the photocopier.
try not to hit each other. The 10 principles of good business. Dance up. Sky thinking, networking, recycle, read the This is actually where I should have been in life. Acting, singing, just being me. Just cancels all the past out. I'll probably be lost without the Streetwise. Singing means a lot to me. When I joined Streetwise Opera in 2007, that was my worst moment. And it's helped me along because it's given me confidence and I discovered skills that I didn't know I had. So thank you, Streetwise Opera. I had a breakdown when I was 35. I'm 61 now. I couldn't have done anything in the past 25 years that I've been ill. It's all stemmed from them giving me the confidence to have a go at something. I mean, I'm nearly retired now, you know, but I'm still having a go. Our support is so spectacular that we end up taking on just impossible ideas and impossible missions. And we had fun. We were a team. It's beautiful. I can't express it. It's just amazing. When the audience got up on their feet, I found it really moving and emotional. No one expects to perform the BFI. It's special and I won't forget it. Thank you for the applause on Matt's behalf and behalf of all the performers in Streetwise Opera. They were very pleased when I told them that I was going to show you this film. I wanted to begin with Streetwise Opera because, to me, it's an exemplary community arts project. Its artistic work is original, unique, and of a very high standard. It enables people who are marginalised to act creatively. It connects those people's artistic vision and ideas with dominant and elite culture. It challenges artistic, social and political assumptions. It treats everybody with equal respect. And it is empowering and beautiful. This is a photograph from the program page for The Answer to Everything. Para el proyecto The Answer to Everything, la respuesta a todo. Si no me equivoco, había 4 páginas de este tipo en el programa que te dan una idea de cómo todo el mundo que forma parte del proyecto se le da el... talk about themselves and is valued as an artist in their own right. They may not be a professional artist, but they are absolutely artists. Sí que son artistas. El último año financiero, Streetwise Opera tuvo unos ingresos. Less than 15% came from the institution that distributes funding for arts and culture in the UK. O el Consejo de las Artes. El Arts Council en general da un total de 16 millones de libras esterlinas a la ópera, con lo cual lo que le dio a Streetwise Opera fue 0,07% de la financiación que gracias a una enorme voluntad
de captación de fondos de fundaciones y organismos en una situación muy compleja. Parte de su financiación viene de fuentes de servicios sociales, pero su labor no se supone que sea labor de servicios sociales. Y en el corazón, y esto es una representación de Streetwise Opera en la Royal Opera House de Londres, permanece en algo, una desigualdad fundamental, por lo menos creo yo, que forma parte de la vida artística que conocemos. Y esta desigualdad, además, cada vez es mayor, es peor debido a la situación en la que nos encontramos en este momento. Por lo tanto, para poder entender a qué se debe esto, quisiera retroceder un poquito en el tiempo y hablar un poco de lo que para mí significan las artes comunitarias, por qué son importantes y por qué quizá están cambiando hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo veo yo las artes comunitarias. Para mí es como un niño de cultura progresiva y política progresiva. Me crié en los años 1960 y 1970 y recientemente por fin me di cuenta de cómo la época en la que yo estuve creciendo fue un tiempo de cambios progresivos, pero cambios progresivos que tenían lugar tanto en el aspecto cultural como el político. Los orígenes de las artes comunitarias, muchas gracias. Los orígenes de las artes comunitarias formaban un todo integral con la creación del estado del bienestar en el proceso democratizador de la posguerra del Reino Unido. La verdad es que no voy a hablar de todos y cada uno de los elementos, pero se promulgó muchísima legislación, por ejemplo, la abolición de la pena capital. Se les concedieron nuevos derechos a las personas en lo que respecta a la igualdad étnica, igualdad salarial entre los hombres y las mujeres y una mayor democratización y así sucesivamente. Todos ellos elementos fundamentales para poder crear los cimientos para que se desarrollen las artes comunitarias. Y a partir de ahí surgió la idea de la democratización de las artes, es decir, la apertura de las instituciones culturales para todos y a todos, lo cual forma parte clave de la política pública no solo en el Reino Unido, sino a lo largo y ancho de toda Europa. Pero a la vez, los artistas comunitarios a finales de los 60 y principios de los 70 se cuestionaban si eso era suficiente, si podrían acaso acceder a la cultura ya existente y eso iba a ser suficiente. O si no, lo que realmente importaba era convertirse en un productor artístico, un creador, para poder cambiar la cultura ya existente, para poder darle forma y convertirla en su propia visión. Gracias. Vamos a seguir esta lista. Estas eran algunos de los cambios que se estaban produciendo en esa época. En términos esenciales, el arte comunitario era una cuestión de autorrepresentación. Era una cuestión de darle a las personas la oportunidad de representarse a sí mismos. Del mismo modo que acabamos de ver a personas indigentes que hablan sobre su experiencia y que hablan directamente sobre los desafíos de la vivienda, de la inclusión y que hablan del significado de la vida. Esta es una imagen de un grupo que se llama Entelequia del sur de Londres. Trabajaba sobre todo con personas mayores y lo que ellos describían, los mayores. Este es de una espectáculo mensual que hacía un grupo de teatro que ellos tenían. La clave, por tanto, de todo esto es que la gente puede hablar sobre sí mismos, desde ellos mismos. Y para mí el arte comunitario no es lo mismo que el arte participativo, aunque a veces algunas personas piensan que es lo mismo y se refieren a ello del mismo modo. Pero el término arte participativo se ha utilizado de forma generalizada en Gran Bretaña desde finales de los 80 por motivos políticos y culturales. Pero las artes participativas en realidad son un campo más amplio que incluye proyectos artísticos y actividades y creaciones que simplemente lo que hacen es
permitir que el público participe de la visión del artista. Considero que el arte comunitario en este sentido es diferente, porque versa sobre los artistas profesionales y no profesionales trabajando codo con codo para crear una visión nueva que ninguno de los dos por separado podría haberla creado. Considero que el arte comunitario tampoco es una cuestión de educación, no es lo mismo que la educación. Hay muchos paralelismos y vínculos. El arte comunitario con frecuencia implica la educación. Las personas que hemos visto en la pantalla han tenido que aprender a cantar, han tenido que aprender sobre la ópera, han tenido que aprender a actuar, han tenido que aprender muchas cosas. Pero el motivo de este aprendizaje es la creación de arte, no es simplemente enseñarle solamente porque sí. El objetivo de la educación es que haya personas formadas. El objetivo del arte comunitario no es personas artistas, es el trabajo artístico y la creación artística y la interpretación artística que pueda reconocerse tanto por aquellos que lo ejecutan como por aquellos que lo comparten, los públicos, como una afirmación artística, una creación artística. La palabra educación no va, una buena educación no tiene por qué convertirse en unas buenas notas de los exámenes, una carrera buena, pero el arte comunitario, si se piensa que per se no va a llevar a buen arte, no, es una percepción equivocada. El arte comunitario tampoco es arte social o trabajo social. Esta es una imagen de un proyecto en una galería en la que se trabajaba con personas discapacitadas y artistas y permitían a las personas discapacitadas a hacer arte sobre su autorrepresentación, sobre la fama, sobre el mundo del prestigio artístico. Los artistas comunitarios y yo, en mi trabajo, hemos hablado sobre los beneficios que las personas pueden obtener de estar participando en el arte comunitario. Y es comprensible porque la gente sí se beneficia. Hemos hablado, muchas de las personas que trabajan, los indigentes en Streetwise Opera, que hablan de estos cambios tan profundos que se han producido en su vida gracias a haber participado en esta organización y que esta organización les ha permitido tener esos cambios. Pero, y esto que viene ahora es muy importante, el propósito del arte comunitario no son esos beneficios. Esos beneficios llegan o vienen porque estás participando en un buen proyecto de arte comunitario. Pero, vamos hacia atrás, pero la diferencia fundamental es que el arte comunitario es empoderamiento. Este es un grupo de teatro de Liverpool que lleva un grupo que se llama Collective Encounters, encuentros colectivos, y estas mujeres que iban al grupo de teatro cuando se habían jubilado de su vida laboral y podían entonces utilizar su capacidad interpretativa para hablar sobre temas que les preocupaban como personas mayores. Y el empoderamiento es fundamental, la capacitación, ¿no? Porque adquirir esas destrezas que a veces se consideran que tienen una dimensión social, eso es lo que les empodera porque adquieren nuevas experiencias, destrezas y una plataforma con las que aplicar esas nuevas destrezas a la vez. Gracias a esta combinación se empoderan las personas. Pero la clave del empoderamiento, en mi opinión, lo que marca la diferencia es que cuando se decide cómo participamos, cuándo, cómo, en lo que participamos, lo que queremos decir, lo que queremos utilizar o para qué queremos utilizar nuestras destrezas, eso sigue siendo nuestro, no está en el control, bajo el control de nadie. ¿Qué es lo que quiere hacer el arte comunitario? Ya he hablado de cosas que no son y cosas con las que a veces se confunde. Creo que el arte comunitario tiene la aspiración de hacer arte maravilloso, porque el arte es la forma de expresar nuestros valores, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Es una forma de imaginarnos formas alternativas de vivir, de estar juntos o de estar solos, de amarnos, de trabajar, de jugar, incluso de morir. Es cómo podemos hacernos visibles ante nosotros, ante nuestros amigos y ante nuestras familias, a la sociedad en términos generales. Es como
cuando dejamos de ser una persona con la que te cruzas cuando vas camino de la ópera y te conviertes en la persona a la que vas a ver con la que a la ópera. El arte comunitario tiene como objetivo empoderar a las personas. Por encima de todo, empoderarlos en el proceso de creación de arte como ciudadanos iguales. Y ya hemos hablado sobre el compromiso entre la igualdad de oportunidades como objetivo a conseguir en las experiencias que vamos a vivir hoy. Por tanto, el arte comunitario quiere avanzar igualdad de oportunidades y todos podemos hacer trabajo artístico según ellos lo consideran oportuno, sin que se les imponga nada, ni que se les dicte nada desde fuera. Yo además considero y creo que aquí en esta cuestión es un poco donde a lo mejor otros discrepan, ¿no? Pero yo creo que el arte comunitario aspira a desafiar el poder, no de un modo ingenuo, simplista, o no de una forma naif, sino creando un trabajo que nos trae voces que no se habían oído antes a la vida artística, a la conversación cultural, al escenario de nuestro espacio público. E inevitablemente eso pone en tela de juicio a aquellos que ya están ocupando ese espacio, porque lo que les dice es: vosotros no lo sois todo, vosotros no sois los únicos oradores, vuestra voz no es la única voz legítima, sino que hay otras alternativas que deben oírse. Y eso es lo que yo creo que es el motivo por el que el arte comunitario es tan importante. Pero eso está cambiando en el mundo en el que vivimos, porque para mí empezó a cambiar, pero yo tampoco tenía muy claro que eso yo lo entendiese bien hasta los últimos 5 años. Yo eso creo que empezó a cambiar en los años 80, momento en el cual en Gran Bretaña, en América, en el mundo denominado frecuentemente anglosajón, cuando empezamos a ver el fin de la cultura progresiva, con la llegada del neoliberalismo, el dominio del mercado libre o del libre mercado, como si fuese la única forma de organizar la vida, la supremacía del individuo y la igualdad de oportunidades, se fue relegando a convertirse en un concepto que era básicamente, no era nada de empoderar al medio individuo para que tomase y ocupara su lugar en el colectivo, no. En ese momento la ideología y la retórica se convirtió en eliminar las barreras que evitaban que un individuo, o que impedían a un individuo realizarse del modo que considerara oportuno. Por tanto, la responsabilidad individual empezó a convertirse en algo mucho más importante que la acción colectiva. Hoy en día, si se está desempleado, como le ocurre a mi hijo mayor, ahora mismo que está en paro, se tiene que demostrar para permitir el subsidio de desempleo, de búsqueda de empleo, que es unos 80 euros a la semana. Para conseguir este subsidio, tienes que demostrar que has realizado 44 acciones en la quincena previa para poder así cumplir con los requisitos y convencer al gobierno de que has estado buscando empleo activamente, aunque no parezca haber ninguna oferta de empleo ni ningún empleo disponible. Y ese cambio lo que trajo fue un cambio del arte comunitario que yo lo he descrito como un cambio del radicalismo, como esas imágenes que yo mostraba de los 60 y 70, para un cambio hacia lo que algunas teorías políticas han descrito como remedialismo, en el que el arte comunitario empezó a convertirse en una cuestión de subsidios sociales, de ayudar a que los gobiernos hicieran frente a los cambios sociales prevalentes en nuestra sociedad. Estaba más centrado en los subsidios sociales. Y en mi trabajo yo he investigado y he evaluado cómo y pone de manifiesto lo positivo que son los beneficios de participar en el arte y la cultura. Y yo no lo
paso por alto, realmente pues admito que es así, pero hasta hace poco, hace algunos años, yo no me había dado cuenta de que lo importante es que algunos políticos, artistas, organizaciones y analistas confundían lo que yo veía antes y pensaba que era un subproducto constructivo y positivo de resultado de la participación en las estéticas, y lo confundía con el objetivo de participar en la arte comunitaria. Yo en el 99, cuando yo trabajaba como artista comunitario, yo escribí un informe sobre un proyecto que habíamos realizado. Era el primer informe de evaluación que yo había realizado y lo evalué para el Inspector de Servicios Sociales, que es un programa financiado para trabajar con personas con dificultades de aprendizaje. Y yo dije, sí, se han producido resultados positivos para las personas que han participado en este programa de teatro, pero los resultados positivos se han producido porque no era lo que se perseguía. A diferencia de todas las cosas que esas personas han experimentado en ese momento, ese programa no intentó mejorarles nada de ninguna forma. Lo único que intentó es capacitarles y permitirles participar en una actividad artística. Por eso fue tan productivo. Y yo malinterpreté en ese momento. En ese momento yo malinterpreté. No entendí bien que los beneficios de participar en el arte se podrían confundir con el objetivo de participar en el arte o en las artes. Y esa, digamos que casi esa idea tuvo un efecto distorsionador en la práctica, porque habíamos aprendido a hablar en la lengua de los servicios sociales, del gobierno, de la educación, para intentar demostrar y probar los resultados positivos. Y en el peor de los casos, eso significa que a veces nos hacen hablar con dos voces. Una voz a los financiadores y con otra voz hablamos con las personas con las que trabajamos. Y prometemos cosas a veces que no podemos cumplir. Como por ejemplo el tipo de cambio que se va a producir. Y eso no se puede cumplir porque nadie podemos cambiar las cosas en otra persona. La cuestión del empoderamiento es que nosotros aprendemos a cambiar de un modo que tiene sentido para nosotros, para nuestro propósito y como seres autónomos. Eso me lleva a pensar sobre dónde las artes comunitarias tienen que estar hoy y en el futuro. Y voy a hablar ahora sobre el contexto general en el que estamos enmarcados, que es el de una crisis continua. Hemos visto recortes ingentes en la financiación pública. Vosotros en España lo habéis visto de forma más acuciante de lo que hemos visto en Gran Bretaña, y el impacto que tiene esto en las vidas de las personas. Esta imagen es de uno de los pioneros del arte comunitario y el estado del bienestar en los años 90. Desarrollaron un modelo de realizar espectáculos de fuego al aire libre gigantes. Y este fue su culmen en el 85. Y lo que hicieron fue quemar el Parlamento, porque nosotros celebramos cuando Guy Fawkes en 1605 intentó quemar el Parlamento sin éxito, y eso lo celebramos en noviembre. Y el estado de bienestar es una forma de representar cómo se reinventa el Parlamento y la tradición del Parlamento, como si realmente se hubiese quemado, incendiado el Parlamento. Tenemos una pérdida de confianza en el sistema existente y en la forma de trabajar. Esto que ven aquí es el Parlamento más antiguo del mundo, es el de Islandia, en Reykjavik. Islandia es un país pequeño y su parlamento, lo ven aquí, es bastante modesto, pero
Aquí vemos una imagen sobre la pérdida de la confianza de las personas y de la democracia y del sistema que está en vigor, que en mi opinión me parece elocuente. Pero a la vez también hemos podido constatar en eventos como el de España, el de Estambul y otros lugares, cómo las personas están ganando confianza porque buscan soluciones nuevas. Entonces, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué puede esperar el arte comunitario en la actualidad de los gobiernos? En mi opinión, considero que en gran medida la reducción de la financiación y poquito interés, a no ser que nosotros podamos prometerle que le vamos a solucionar los problemas. Y como ya he intentado defender, considero que existen problemas fundamentales artísticos y éticos para que el arte comunitario se convierta en el sirviente de las políticas sociales. Y luego me pregunto yo a mí mismo, ¿qué pueden esperar de sí mismos los artistas comunitarios? Esa es una pregunta muy interesante. En resumen, a mí lo que me gustaría que ocurriese es que se desarrollase una tercera generación de práctica. Si los años 60 y los 70 estaban caracterizados por un periodo de radicalismo, y yo no quiero de ninguna de las formas idealizar ese momento, porque en esa época había un montón de problemas, de muchos puntos ciegos de lo que se hacía en ese momento, el periodo de mediados de los 80 hasta la primera década de nuestro siglo estaba caracterizado por una expansión y a la vez la pérdida a veces de la visión y del objetivo propósito. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debe ser esta tercera generación? Y al pensar sobre esta cuestión, pues consideré que era una buena idea darles esta cita de Carlos Fuentes sobre lo que él pensaba, sobre los desafíos de la globalización y el estado actual del mundo. Esto lo escribió antes de la crisis y dice, hay dos objetivos que yo rechazo. El de la avestruz que entierra su cabeza en la arena y del toro que llega de avalancha a una tienda de cerámica para destruir todo lo que tiene a la vista. Pues yo no creo que un artista comunitario tampoco tenga que salir a la calle para intentar destruir todo lo que se ha conseguido, y yo creo que es así por muchos motivos, pero tampoco defiendo yo que debamos seguir adelante como si no hubiera pasado nada, como si viviésemos en el mismo mundo que vivíamos antes. Esta imagen que pueden ver aquí es de un póster que yo vi, un cartel de las protestas de Occupy London, que habla sobre el debate público que se produce durante 1647, al final de la Guerra Civil Británica, en la que por primera vez el ejército que ganó la guerra civil, el ejército del pueblo, se sentó formalmente en Putney en una iglesia y organizó debates sobre cómo debía ser el futuro de la sociedad. Y en la cultura británica, ellos son como un símbolo de la posibilidad de que los ciudadanos comiencen a hablar sobre qué vida y qué sociedad quieren vivir. Creo que en el campo que es más pequeño del arte comunitario, nosotros podríamos hacer eso. Por tanto, las preguntas que nos deberíamos formular sobre cómo renovar las artes comunitarias es, ¿para quién es? ¿Para quién estamos haciendo todo esto? ¿Por qué importa? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo debe ser su economía en el futuro? ¿Qué significa hacer un buen trabajo en el contexto de artes comunitarias? ¿Y dónde vamos a encontrar las respuestas? Considero que uno de los sitios donde vamos a encontrar las respuestas es en esta sala y en otras salas similares. Me gustaría finalizar con dos ejemplos que proceden de otros rincones del mundo, de casos en los que hay gente haciendo esto. Son imágenes de un grupo que se llama el colectivo Mahatat de Egipto y que ha estado trabajando con jóvenes en arte
antes de la primavera árabe, durante la primavera árabe y en lo que nosotros denominemos la situación actual en Egipto, que no sé lo que es. Trabajan con frecuencia sin financiación, a trancas y barrancas, pero con una valentía y optimismo encomiables, e intentando ser parte del mundo artístico y espacio social que ellos quieren que exista. Es decir, que han dejado de estar esperando a que vengan a ayudarles. Han dejado de esperar a que se les dé permiso. Porque si nadie les va a ayudar a hacer el tipo de cosas que quieren hacer, tampoco hay que pedir permiso a nadie para hacer las cosas que se quieren hacer. Y esta es una imagen de un grupo que yo he conocido y con el que he trabajado ya durante casi más de 15 años, de hecho. Se llama el Colegio del Cuerpo, de Cartagena de Indias, en Colombia, y que son el grupo de danza contemporánea más maravillosa que trabaja con los niños más vulnerables y paupérrimos de los barrios de Cartagena, pero que también producen un trabajo de danza contemporánea que ha estado itinerando a Francia, Inglaterra, y yo incluso tuve la suerte de poder llevármelos a Inglaterra hace 10 años. Y esto ocurre porque las personas que están detrás, Álvaro, Marie-France y otros, estas personas decidieron simplemente a finales de los 90 que podían y debían hacerlo. Y ha sido un camino arduo para ellos. Y tampoco idealizo eso de ninguna forma. Pero ellos sí que realmente han trabajado sin ayuda y sin permiso. Y por último, en mi propio trabajo, que ha cambiado de forma considerable en los últimos años. Esto es un proyecto en el que trabajé entre el 2011 y publicábamos el año pasado. Era un trabajo que yo hice en base a mi propia experiencia con la diversidad cultural, mi propio compromiso, valores y creencias en Europa como un espacio con diversidad cultural. No fue financiado, yo lo hice porque quise hacerlo con el tiempo que yo pude, digamos que, encontrar por aquí y por allá, y con la ayuda y la confianza de 18 artistas maravillosos de otras partes del mundo que ahora viven en Europa en distintas. Y al final, y he llegado a ver personas que han estado trabajando en el grupo del Tratado de Utrecht que me han ayudado con esta publicación. Quiero acabar con esto como ejemplo para mostrar que mi optimismo, mi invitación para pensar de forma diferente y de forma imaginativa, para tomar el espacio que ocupáis, para ser el mundo que queréis ver en el arte y más allá del arte, para estar abierto del modo que sea, por muy pequeño que sea, y lo que tenemos delante. Gracias. ¿De acuerdo? Así que levantáis la mano, creo que estamos preparados con los micros. Okay. Nosotros somos de Valencia. Espera, disculpa que... Sí. I'm not getting anything yet. Okay. ¿Sí? ¿Es ok? No. It's not good. ¿Tenéis? ¿Ya? Un momentito, es que no le va... El inglés es el 2. Try, but it's not good. Okay. ¿Es ok? Yeah, if I hold it the right way. Okay. ¿Ahora? Sí, perdona. Nosotros somos un grupo que venimos de Valencia. Nos llamamos, somos de Avapaces, la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Tenemos un grupo de artes, de inclusión a las artes, a la cultura en general. Y lo que no me ha gustado nada es que se diga discapacidad
en un sitio donde estamos con la inclusión social. Pienso que la palabra, para empezar a cambiar un poquito las cosas, tendríamos que quitar la palabra discapacidad, porque todos somos discapacitados un poco en algún cierto modo. Y nosotros creemos en la palabra diversidad funcional y me gustaría ofrecerosla para que todos pudiéramos usarla a partir de ahora. Y nada, ya está, eso. Gracias. Simplemente quería hacer, bueno, me presento, me llamo Rogelio Igualada y represento a la Orquesta Nacional, al área socioeducativa de la Orquesta Nacional de España. Y como siempre es inspirador, para mí es un lujo siempre oír a personas como el caso de François Matasaro, que nos habla desde la experiencia del Reino Unido, desde los años 80, cuando empezaron realmente estos retos que ahora estamos afrontando nosotros, pero más que una pregunta quiero incidir sobre algo que él en un momento de su discurso ha señalado, y quiero señalar también para toda la comunidad que estamos aquí ahora, representando de alguna manera pues también todos los retos sociales que tenemos. Y es que en realidad que pongamos el foco para la solución o para buscar el camino en estas cosas donde debemos ponerlo, ¿no? Y él ha dicho algo muy importante, que es que no se convierta el arte comunitario en el sirviente de las políticas sociales. Esto es algo que me gustaría subrayar, ¿no? E insistir, partiendo de esa reflexión, que debemos poner el foco realmente a las cosas donde lo debemos poner. Previo a todo esto hay una educación en los colegios y en las familias, y ahí es donde debemos hacer la presión a los políticos para que esto no se desintegre. Simplemente quería hacer un poco esta reflexión. Insistir en que no debe convertirse el arte comunitario en el sirviente de las políticas sociales. Hola, buenos días. Soy Omar Mesa, director de la compañía Date Danza de Granada, una compañía que se dedica a trabajar para la pequeña infancia y para la infancia. Mi pregunta es, independientemente de la crisis que estamos viviendo y que vivís vosotros, me interesa mucho saber cómo habéis logrado poner en valor el arte comunitario en vuestro país, con los políticos y con los gestores de vuestro país. Porque creo que es un trabajo arduo, es un trabajo de años y años, pero me gustaría saber cómo lo habéis logrado, cómo habéis hecho, porque aquí vemos que incluso el arte por el arte no tiene valor. Entonces, el arte todavía comunitario creo que es un trabajo de lucha constante, pero ¿cómo lo habéis logrado? Yo creo que en parte la respuesta es que el lugar del arte y la cultura en el Reino Unido es distinto del que tiene en el resto de Europa en este sentido. Yo muchas veces he descrito a la sociedad británica como cultura escéptica, y esto se debe al puritanismo, a la reforma, se debe a nuestras tradiciones democráticas. Al contrario que Francia, nosotros, en Gran Bretaña, pues nunca hemos puesto a la cultura en un pedestal, como si fuera la fuente primaria de identidad británica o de importancia británica. Y claro, como resultado de esto, los que trabajamos en el mundo de las artes siempre hemos tenido que implicarnos con otras personas, que implicarnos con toda la sociedad en lo que hacemos y decir por qué importa. Y por eso quizá no haya ni un teatro, ni una galería, ni una orquesta en el Reino Unido que no tenga un departamento de educación y lo haya tenido durante 30 años. Esto quiere decir que desde el principio de la financiación pública ha habido expectativas, y la expectativa más importante es que los artistas han internalizado, algunos están a favor, otros en contra, pero han internalizado
esta expectativa de que tienes que explicarle a la gente por qué lo que estás haciendo es importante. Y yo creo que esto forma parte de explicar por qué las artes comunitarias florecieron tanto y tan deprisa en los 1980, 70 y 60. Y es porque había artistas que querían hacer este tipo de labor y que además tenían una serie de relaciones y vínculos con ideas artísticas y políticas radicales. Y luego creo que más adelante, a finales de los 1990, y tengo que decir que yo desempeñé un papel en todo esto, aunque nunca pensé cómo se interpretaría con el tiempo, en esa época empezamos a evaluar e informar de lo que hacíamos e intentar conectarlo con políticas de espectro más amplio. Claro, la desventaja de esto es que la gente ha confundido los resultados positivos con el fin, con el propósito. Pero no cabe duda alguna que este tipo de acción hizo que el mundo de las artes comunitarias tuviera más visibilidad y se le prestara más atención a partir de 1995 hasta la fecha. Pero la verdad es que esto no es fácil y por eso les quise mostrar el ejemplo de Streetwise Opera, porque la verdad he visto muchísimas veces este vídeo y todavía me cuesta verlo sin que se me salte una lágrima. Y no es por una cuestión de sentimentalismo, porque son personas sin hogar, sino es la lágrima porque es realidad y porque importa y es que es arte de verdad y esas canciones son fantásticas, son poderosas porque son arte de verdad. Y lo que quería mostrar aquí es cómo incluso un grupo como este que lleva 15 o más años ahí, sigue siendo muy vulnerable desde la perspectiva económica y lucha muchísimo para seguir trabajando, pese a que demuestran que su trabajo es magnífico. Así que la verdad es que yo no querría que nadie subestime lo dificilísimos que son los retos a los que nos enfrentamos en el Reino Unido. Hola, buenos días. Mi nombre es Lara, soy mediadora comunitaria en Madrid. Y quiero dar a conocer, para quien no lo conozca, los tantos proyectos comunitarios que se trabajan en muchísimos barrios de Madrid y que también llevan años gracias a asociaciones vecinales en Madrid. Pero sobre todo reconocer, gracias a las palabras que ha dicho el compañero, es a partir de que uno se sienta en crisis o que se viva la crisis real, como se está viviendo en muchísimos países, también se empodera la creatividad de todo el mundo para buscar soluciones y alternativas artísticas. Así puede ser, si no se conoce, cómo surgió Solfónica en Acampada Sol, que sigue activa, que hicieron una gran ópera bufa, el año pasado. Y invito a todos que vean la web, vean el trabajo de Solfónica y cómo también puede mezclarse el arte comunitario con el arte participativo, cuando se utiliza como instrumento y como función de mediación en grandes conflictos. Se han parado cargas policiales en Madrid gracias a la actuación desinteresada de toda la gente que formaba tanto el grupo de Solfónica como diferentes grupos artísticos que hay en Madrid. Y no es una cuestión de lo que cuesta o no cuesta, no es una cuestión compleja, como decía el compañero, del sistema de educación. Esa es una parte, pero hay otra parte que es la que nosotros como personas y no como ciudadanos, porque eso es un estatus, cualquier persona con o sin documentación tiene el derecho a conquistar eso, a conquistar la calle, los pasillos, las viviendas, en el sentido de se puede hacer arte sin tener nada, como se está demostrando aquí. Entonces, no hay que esperar a que se llegue, como decía bien él, ayudas económicas ni ser sirvientes de nadie, simplemente tener las ganas y tener la voluntad, porque eso se está demostrando todos los días en las calles de Madrid. La gente que va y pone contra un muro directamente una filmación, se hace una actuación, o muchísima gente que se está juntando en todos los barrios desde hace muchísimo tiempo, y eso se va a demostrar también todos estos días. Entonces invito a que se siga viendo todo lo que se está haciendo en 15M, en el Movimiento Dignado de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría decir algo muy rapidito, porque la verdad es que es un testimonio fantástico. Nunca he conocido a nadie que no tuviera interés en las artes.
A lo mejor no estaban interesados en la ópera o Bach o Titian, pero a lo mejor le gustan los spaghetti westerns. Puede ser el punk, puede ser el flamenco, puede ser el tango, puede ser cualquier cosa, pero todos nosotros en algún lugar encontramos significado, alegría y propósito en las artes, y por eso me gustaría decir, si empezamos a hablar con otros, rápidamente vamos a encontrar muchísimo tipo de creatividad, de interés, porque la gente está hambrienta y sedienta de ello y por el arte. Gloria Cid, de Fundación La Caixa. Gracias por la conferencia, porque creo que también nos sitúa en un espectro que está un poco por delante de la situación en la que nos encontramos nosotros en España. La primera cuestión o duda que tenemos, muchos de nosotros nos hemos fijado en los países anglosajones, en el community arts que se ha desarrollado allí antes o de una manera más definida que no en nuestro país. Y de alguna manera yo recuerdo el Arts Council a finales de los 90 realmente apoyar y crear unas políticas culturales que específicamente apoyaban a las instituciones culturales a que realizaran proyectos de intervención social, grandes instituciones, grandes museos. Luego, con el tiempo, realmente que he ido yo mirando qué se hacía, tengo esta sensación de que al final el apoyo no era tal. Aquello que se iniciaba, ¿no?, en los finales de los 90, decir, no, toda institución cultural pues tiene que llevar a cabo políticas en este sentido. Pero parece que eso también se ha ido diluyendo, y no sé si en esta disolución es cuando hay este posicionamiento que ahora nos comenta, es decir, bueno, no lo hagamos para responder a unas políticas sociales, porque tampoco estamos teniendo el apoyo económico, y por eso hay este giro. O sea, es decir, nosotros todavía en nuestras instituciones culturales no todo el mundo realiza este trabajo. Auditorios, teatros, museos, hay muchos que sí, pero muchísimos que no. Bueno, si esas políticas culturales también han desaparecido en el Reino Unido. La expansión de las artes comunitarias y las artes participativas, como se llamaba en esa época más bien, a finales de los 1990 y hasta, yo diría, hasta el año 2008, 2010, se veían principalmente impulsadas por el hecho de que teníamos un gobierno que estaba muy interesado en ello, y por eso el organismo financiador, el Arts Council, hasta cierto punto siguió esta trayectoria porque formaba parte de las prioridades del gobierno. Pero también diría que ocurrió porque se produjo un aumento enorme en el gasto público en las artes en 1999. Por eso lo primero que hizo el Arts Council fue asignar 25 millones de libras más al teatro. Y luego la música, artes visuales y otros ámbitos, con lo cual se produjo una expansión de las artes comunitarias porque se produjo una expansión de la economía de las artes. O sea, es que no fuese un cambio de recursos de un ámbito a otro. Y la economía de las artes se ha reducido además de una manera muy importante, al igual que la suya. Sobre todo en 2011, porque se redujo un 30% del presupuesto del Arts Council ese año. Y a partir de entonces pues se ha vuelto a sufrir este recorte, un 7-8%. La verdad es que depende un poco de cómo se hagan los cálculos. Y el Arts Council del Reino Unido, si eres una organización de arte en el Reino Unido, tienes hasta finales de marzo para presentar tu solicitud para los próximos 3 años de financiación. Y yo sospecho, como les decía, que cuando retrocedamos y veamos los resultados finales, vendremos que el patrón es una consolidación alrededor de las formas tradicionales de arte y cultura y las instituciones tradicionales de arte y cultura, y que se centrará más en eso en vez de las prácticas de las que estamos hablando hoy aquí. Y eso es precisamente, si queremos expresarlo de alguna manera, el mundo del arte yéndose hacia donde se siente cómodo, retrocediendo hacia donde se siente cómodo. Soy Jaume Belló, de Imprevisibles de Lleida.
Y hace 4 años empezamos un proyecto con un grupo de jubilados de la huerta de la ciudad que pedían la catalogación de un puente medieval, y en aquel momento se pudo llevar a cabo un espectáculo básicamente porque nadie en la ciudad les dijo que no podían hacerlo. Han pasado 4 años, la participación ha pasado de 17 personas a 150 personas de la huerta y profesionales, y los espectadores de 180 a 1.600. En estos momentos y a poco tiempo de las elecciones, los partidos políticos se dan cuenta de que aquello puede ser una plataforma para ganar votos. ¿Cómo se conjuga esto con el arte comunitario? Gracias. El mundo está lleno de paradojas. Ok. Hola, jo, Víctor Gómez, somos de Hospitalet de Llobregat, al ladito de Barcelona. Jo soc del Laboratori Teatral Patatas amb Suc, una asociación jóvenes que empezamos a hacer teatro porque nos gustaba ponernos pelucas y de repente un día nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo más. Entonces nosotros venimos muy de la experiencia de la autogestión, de lo que significa administrarse a uno mismo, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que decía el compañero sobre a veces los temas electorales o muchos temas. Entonces mi pregunta también sería, va en esa dirección, en hasta qué punto cuando hablamos de arte comunitario tenemos también que pensar en gestión comunitaria y en administración comunitaria para que lo que queremos hacer se pueda seguir haciendo y darle mucha importancia a que todo el que participe en el proyecto que sea consciente de lo que hay que hacer, pero no solo eso, sino que forme parte activa de que eso sea viable económica, administrativamente. Nada, que quería apuntar esta idea y a ver qué opina el auditorio al respecto. Bueno, uno de los motivos por los que hablo siempre de artes comunitarias, community arts, cuando la mayor parte de personas hoy en el Reino Unido habla de artes participativas o artes con implicación social y otros tipos de términos así relativamente interesantes, es porque mi introducción a las artes comunitarias se realizó trabajando con personas que habían estado allí desde los años 1960, cuando yo iba todavía a la escuela. Y la teoría inicial de las artes comunitarias establecía un vínculo muy estrecho entre la teoría del arte y desarrollo comunitario. Y yo creo que la teoría de desarrollo comunitario sigue siendo muy válida, todavía sigue siendo muy sólida. Y además yo he utilizado parte de todo esto en la labor que he realizado, por ejemplo, en el sureste de Europa, donde existía una crisis totalmente distinta, en el sentido de que estaba trabajando con un programa que se realizaba en distintas aldeas y suburbios de ciudades donde de verdad que pensabas que habían dejado a las personas a su aire, que el Estado se había derrumbado en cualquier sentido si es que hubiera existido como alguien que podría aportarles ayuda, y estaban solos, con lo cual el desarrollo comunitario era absolutamente fundamental para este tipo de prácticas allí. Entonces yo pienso que si lo que vamos a hacer es inventar una tercera generación de pensamiento sobre artes comunitarias, yo creo que el concepto de comunidad tiene que formar parte integral y ser el núcleo de ello. Además, yo creo que uno de los motivos por los que la gente sale a las calles y además toman esos espacios públicos que tienen es porque todos somos débiles y vulnerables a título individual, pero cuando estamos juntos podemos hacer muchísimo más cosas. Claro, eso te crea también más problemas, por eso necesitas prácticas de gestión y desarrollo comunitario para desarrollar ideas, para trabajar en conjunto y en comunidad, pero a mí me parece que es una conexión sumamente válida. Hola, soy David de Girona, en Cataluña, y trabajo en una asociación que se llama La Nave Va, y trabajamos con teatro en proyectos sociales, educativos y teatro comunitario, y me ha llamado mucho la atención el hecho de que remarcaras que el arte comunitario no es educación,
o no es trabajo social. Y en todos los proyectos que trabajo siempre se subraya que al final el objetivo principal es el empoderamiento. Y al final aquí se hablaba de que también en el proceso artístico es empoderamiento. Entonces me llama la atención y tengo curiosidad de por qué hay la necesidad de remarcar, y me gustaría entender, por qué se separa el que no es educación, si está implícito en un proceso, la relación con las emociones, aprender una disciplina artística, o con el valor social que tiene el proyecto en sí por el perfil del grupo que estás trabajando. Gracias. Bien. Uno de los motivos por los que insisto tanto en esta diferencia es precisamente por mis orígenes, por donde vengo. Porque había gente que estaba a favor y en contra de las artes comunitarias. Pero ahora el debate se ha cambiado, convirtiéndose en un debate sobre su función como servicio social, si queremos describirlo así. Entonces acepto que llevo conmigo siempre ese debate en la cabeza, por lo menos ahí, detrás. Otro motivo es porque creo que francamente quiero verdaderamente crear un espacio para las artes comunitarias, para que tengan ese espacio por derecho propio, porque además yo creo que hay un espacio también para la educación con derecho propio en la sociedad y para servicios sociales también y para otras muchas cosas distintas. Rápidamente voy a contar una anécdota. Una de las experiencias que aprendí hace muchos años fue la siguiente. Cuando empecé a investigar sobre los beneficios o los resultados, porque claro, no son solamente beneficios, hay también resultados negativos de implicarse en el mundo de las artes, fui y estuve estudiando programas tradicionales de artes que se desarrollaban en la zona de las tierras altas de Fashion en Escocia. Uno se llamaba Face Ross, que era probablemente uno de los mejores del país y uno de los mayores también, y desarrollaban bastante programas, pero en Pascua, en la primera parte de la Pascua, es decir, la Semana Santa, lo que hacían en la primera parte era dar la bienvenida a 150 o 200 niños de escuela primaria en una ciudad que se llamaba Alapool, en la costa occidental de Escocia, y llenaban todos los hotelitos que no habían abierto todavía para la temporada con todos estos niños, y durante 5 días estos niños aprendían a tocar la gaita, a cantar, a tocar el violín y a bailar, y luego al final, el viernes por la noche, se organizaba un concierto enorme en el gimnasio del colegio y asistían todos los padres. Y estuve allí esa semana y vi a estos niños pequeños que venían por primera vez, que eran así de chiquititos y que no querían soltarse de la mano de su mamá, y que al final de la semana ya habían crecido todo esto y estaban dando saltos sin parar, queriendo presentar a sus padres a todos los nuevos amigos que habían conocido durante esos días. Así que las ventajas para esos niños eran tan obvios, eran tan visibles, que era increíble. Pero también tuve que darme cuenta de que muchos de estos beneficios se podrían haber logrado si a estos 150 niños los hubieras llevado de acampada y a escalar montañas y haciendo piragüismo en el lago. Con lo cual están los beneficios de la participación, y esos eran beneficios de participación, pero no beneficios de artes comunitarias, y por eso creo que es muy importante entender cuáles son las características únicas, singulares y ventajas de las artes comunitarias, por una parte, y por otra, cuando participas en artes comunitarias también vas a descubrir y beneficiarte de otras muchas maneras, pero lo mismo que si haces un deporte, democracia local, activismo, cualquier otra cosa. Por eso yo pienso que es muy importante que desde el punto de vista conceptual entendamos que se produce un solapamiento con los beneficios sociales, pero que no son lo mismo. Mi nombre es Boris, soy profesor de Teoría de las Artes del Espectáculo en el Instituto del Teatro de Barcelona. Quería agradecer primero la intervención, no solo por la claridad con la que ha exponido las ideas, sino también porque creo que responde a muchas de las contradicciones que hay o que ha habido en una carrera tan larga de arte comunitario. Elementos como, por ejemplo, dónde tienen que estar las jerarquías de poder de aquellos participantes. En el mismo vídeo de Streetwise Opera
salía una de las personas hablando de them, de ellos, y nosotros. Estas diferenciaciones son complejas. Bueno, esto es un elemento, pero también teniendo en cuenta lo que se ha hablado al principio en la presentación inicial, una llamada de atención a los programadores y en esta insistencia en que el arte comunitario tiene que ser considerado como una forma de arte por encima de todo, o yo creo que la manera que mejor se puede decir es, como usted comentaba, que aspira principalmente a hacer gran arte. Me pregunto, ¿debe estar compitiendo al mismo nivel que aquellas formas de arte que simplemente aspiran a hacer arte sin tener ningún otro objetivo? La pregunta es sencilla o es muy dirigida al hecho que ya existen, de hecho, formas de ayuda al arte experimental de cualquier tipo. ¿Por qué el arte comunitario no podría entonces aplicar o pedir ayuda a estas formas de ayuda al arte experimental? O, si no necesita ayuda, ¿por qué no podría entrar dentro del circuito profesional y competir a nivel profesional y comercial con los demás? Si su objetivo no es específicamente hacer arte, entonces, ¿cuáles son las áreas específicas del arte comunitario que podrían ofrecer ayudas y que podrían solucionar un poquito esta crisis económica o esta crisis de identidad en las ayudas que puede estar vinculada al arte comunitario? Espero que se haya entendido. Siempre me ha decepcionado de que el mundo del arte no estuviera interesado en el lenguaje artístico y en la estética artística que surgen de las artes comunitarias. Yo creo que si nos fijamos en Streetwise Opera, pues no es lo mismo que una ópera de cantantes profesionales. Pero yo creo que en sí mismo amplía todo lo que puedes hacer con la ópera. Así que para mí es artísticamente un auténtico desafío muy interesante y que debería de ser interesante para cualquier persona que le interese la ópera. Yo, personalmente, pues a lo mejor que todos son gustos muy distintos. A mí eso me parece mucho más interesante y quiero decir que yo casi nunca voy al teatro en mi ciudad, siento tener que decirlo. La verdad es que no me interesa ver otra representación de Oscar Wilde, ni 1984, pero cuando fui a ver a Streetwise Opera hace 3 semanas, cogí el tren 2 horas hasta Manchester, luego el tren de última hora, porque era lo que yo quería ver. Y no creo que soy el único al que le pasa eso. Todos tenemos intereses distintos. Pero como para mí era arte, una representación artística y una experiencia artística, y además era una de la que quería formar parte. Y a mí me gusta que las artes comunitarias se vean y se juzguen artísticamente. Y no todas las artes comunitarias son buenas, pero tampoco todo el teatro es bueno, ni toda la música de cámara es muy buena. Tenemos una expectativa y ponemos un nivel excesivamente alto de exigencia para artes comunitarias cuando la realidad es que el arte que se está haciendo está bien. Porque la mayoría de nosotros estamos bien la mayor parte del tiempo, porque tampoco somos genios todos. Buenos días, soy David Ibáñez, director de Fira Mediterránea, una feria de espectáculos y de música que quiere prestar su atención muy especialmente a todas estas líneas de trabajo. Y mi pregunta es saber si en la escena británica del arte comunitario si se ha explorado o qué opina usted sobre la relación entre el arte comunitario y la tradición, es decir, las tradiciones de una comunidad, el sustrato tradicional que entiendo que forma parte fundamental de este proceso de empoderamiento y de confirmación de la identidad tanto colectiva como individual. Gracias. Las artes comunitarias en el Reino Unido, quizá probablemente de su origen contracultural radical de los años 1960, no estaba demasiado interesado en el arte tradicional ni en la cultura tradicional. También es verdad que como fue el primer país que se industrializó y además de una forma brutal, he de decir que existe una mayor división entre las expresiones artísticas que han conformado
la cultura británica, inglesa, perdón. Voy a decir inglesa porque en Escocia y en Gales la situación es distinta. Y había una hendidura entre la cultura tradicional inglesa y la contemporánea. Es decir, que esto es algo que prácticamente no se ve en el resto de Europa. Y yo personalmente creo que la cultura y el arte tradicional es un ámbito excelente para realizar prácticas de arte comunitario. Y en los trabajos que yo he hecho en el sureste de Europa, en Macedonia, Rumanía y Bulgaria, he hecho cosas muy interesantes. Porque la cultura tradicional solía ser el recurso primario que tenían las personas para poder desarrollar el arte comunitario. Y allí era especialmente interesante porque la mayoría de los países, de esos países y lugares donde trabajábamos, no había artistas contemporáneos, pero sí que conocían todas las tradiciones de música, danza, carpintería, y estaban interesados en desarrollarlos. Así que no creo que haya dificultad en hacer práctica de comunidades, artes comunitarias en cualquier tradición, ámbito o sentido. Yo creo que lo que tienes que hacer es intentar hacer lo que quieres hacer y empoderar y transmitir destrezas y confianza entre personas que están con personas que saben algo más, con otras que saben algo menos sobre la práctica artística. Mi nombre es Pasión Benítez. Desarrollo proyectos educativos de música participativos fundamentalmente aquí en la provincia de Sevilla. Mi labor es fundamentalmente de producción y de gestión, entonces le voy a hacer una pregunta práctica y es si los proyectos de participación social en Inglaterra se desarrollan en algún marco legal o fiscal diferente al resto. Porque en el caso nuestro, que tampoco recibimos ningún tipo de subvención ni ayuda y lo tenemos que hacer todo pues ajustando mucho los números, tenemos que hacer una puesta de escena y esa puesta de escena, a través de ella, donde recaudamos los fondos para poder pagar todo el proyecto. El proyecto del año pasado se llama Cantania, participaron unos 30 colegios de la provincia de Sevilla y de Cádiz, casi 2.000 niños. Lo hicimos sin ningún tipo de subvención y mirando precios. Pero cuando tú terminas de hacer todas tus cuentas, tienes que sumarle el 21% que supone poner un ticket y un 10% para el SGAE. O sea, ¿cómo se puede hacer todo eso sin ayuda y teniendo que pagar todos esos impuestos? Si en Inglaterra es igual o igual tienen algún marco de fiscal y tributario diferente. Muchas gracias. The short answer is no. La respuesta corta es que no. No nos da ningún tipo de beneficio o exenciones específicos a las organizaciones artísticas. Tenemos una entidad jurídica que es una charity u organización benéfica que tiene unos reglamentos por los que se rige muy específicos y que tiene ventajas fiscales pequeñas, a no ser que seas una gran institución benéfica que recabes mucho dinero. Esto no se me había ocurrido a mí antes de que tú me lo preguntaras, pero estoy pensando ahora en voz alta que una de las formas en las que yo pienso que la cultura en la que vivo se ha hecho más retrógrada o, digamos, ha ido hacia atrás en los últimos 40 años, es que nosotros nos hemos burocratizado muchísimo. Por ejemplo, si yo dejase de hacer proyectos de dirección de artes comunitarias en el 94, es decir, ya no tendría que hacer más evaluación de riesgos o investigaciones penales para ver si alguien de mi grupo tuviese antecedentes penales o tuviera que dedicarme un montón de tiempo a buscar licencias de exhibición para utilizar canciones, etcétera. Es decir, ahora hay un montón de burocracia que tenemos que hacer, que antes no teníamos que hacer. Ahora, por ejemplo, hay un bar fantástico que acaba de abrir en Nottingham que se llama Soul Bar, que es una iniciativa de una organización benéfica con la que yo he trabajado y he apoyado durante tiempo y que trabaja con personas que tienen problemas con drogadicción y alcoholismo. Es un bar en el que no sirven alcohol y uno pensaría que, y es una organización sin ánimo de lucro,
tú imaginarías que el ayuntamiento estaría encantado que esa institución benéfica tuviera este bar, ¿no? Pues yo hablé con el gerente de la organización el otro día y me dijo que habían tenido que gastarse más de 5.000 libras solo en pagar licencias de apertura. Tiene que tener una licencia para música en directo, para música pregrabada, una licencia para vender alcohol. Tendrían que tener una licencia un permiso que demuestre que se limita el olor de la comida que sale del bar a la calle. Es dificilísimo hacer todo este papeleo y yo no infravaloro ningún problema de los que tenemos todos nosotros a la hora de conseguir cumplir con todos los reglamentos administrativos y el rigor administrativo que se nos aplica. Hola, bueno, voy a intentar ser lo más porque ya me está metiendo un poquito de prisa, voy a intentarlo. Mi nombre es Lucas Monpó, nosotros somos de una compañía de aquí de Sevilla, de Accent Group, una compañía joven. Y bueno, entonces nos encontramos con algo que es una de las cosas que usted ha mostrado ahí, de los chicos estos que intentaban hacer las cosas sin ningún tipo de financiación y sin ningún tipo de medio, pero la cosa es que intentaban hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí también queremos transmitir que el tema de la inclusión social actualmente ya no está todo tan clasificado como antes, como pueden ser grupos más marginales, grupos con diversidad funcional, sino actualmente la exclusión social está integrada en toda la juventud. En el mundo del arte y de la cultura, toda la juventud realmente está excluida socialmente, porque no está situada y, como hablamos justo en la pregunta anterior, está en unas condiciones en las que es imposible entrar en un mercado. A nivel de eso también me gustaría preguntarle cómo se hace el cambio, hablando de un desarrollo ya económico dentro de una industria cultural de la inclusión social o del arte comunitario, ¿no? Porque en el proyecto que hemos visto del Streetwise Opera está incluido ya, o sea, dentro de una pequeña financiación que se hace en un principio, está presupuestado para que después eso genere una economía, genere un mercado y pueda estar incluido en un mercado y se pueda autogestionar ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia ese pensamiento? Porque aquí estamos muy acostumbrados, creo yo, desde lo poco que sé en este sentido, al que las administraciones sean las que den, se haga un escaparate y se haga lo que la administración quiere sin pasar por los puntos medios, que son los que después desarrollan y expanden la red, ¿no? Entonces, simplemente para que ¿cómo se empieza a cambiar ese concepto social nuestro, que nosotros no tenemos aquí, por lo que yo tengo, por lo que yo veo y por lo que yo siento, de subvención hacer a pequeña subvención, proyecto desarrollable y autogestionable, ¿no? Que creo que es lo más importante al final de todo esto, que es autogestionable para que se pueda expandir lo máximo posible, a nivel privado, a nivel de proyectos privados, ¿no? Okay, there's a lot of... Bueno, voy a intentar ser breve yo también. En primer lugar, yo no puedo ver muy bien cómo Streetwise Opera podrá ser autofinanciada en un momento, porque siempre van a depender de la filantropía de un tipo u otro, ya sea que la gente trabaje aportando con su tiempo, con su ayuda, con sus lugares donde actúan o dinero directamente. Cuando yo hablo sobre el proyecto Sin Ayuda, Sin Permiso, Without Help, Without Permission, yo no digo que no necesitemos dinero, yo lo que digo es que la realidad va a ser es que vamos a tener mucho menos dinero que antes y no podemos hacer que la ausencia de dinero per se nos impida hacer lo que nosotros creemos. Pero esta cuestión de cómo se cambia de opinión, bueno, yo he investigado mucho, he publicado mucho con el tiempo. Y yo no creo que nada de lo que yo haya publicado haya cambiado la opinión de nadie que no quería per se cambiar de opinión. Si pensamos en nuestras propias experiencias y nos autoplanteamos qué nos hace pensar sobre algo en términos distintos, pues yo me apostaría que lo más importante y crucial es la experiencia, que se aprende de la experiencia. Tienes experiencia y te hace ver las cosas de una forma distinta. Y es eso lo que haces al fin y al cabo. Eso es lo que te juegas y lo que tienes. Tú creas experiencias fantásticas, artísticas, en las que debes creer y debes ver el arte como tu forma de interactuar con el mundo y cambiarlo.
Y si le das a la gente una experiencia extraordinaria, si haces el tipo de trabajo que yo veo, por ejemplo, en Streetwise Opera, de repente yo creo que vas a ver cómo la gente lo va a mirar y va a decirte, quiero hablar contigo de por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces yo creo que es dos principios fundamentales, es creer en ti mismo, creer en el arte, y eso son dos formas esenciales de cambiar lo que se hace.